Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde siempre se encontrarán con la existencia intimidante de un canal totalmente libre e independiente. En otras palabras, un verdadero canal solo para adultos. El video de hoy es el primer resultado directo de mi lectura del libro El neoespiritualismo, la otra cara de la modernidad de Gianluca Marletta. Y muchos de los próximos videos serán igualmente derivados de este texto, pero no todos. Como siempre, iré ampliando el abanico de fuentes y de vez en cuando sacaré uno de mi propia inspiración. Algo que siempre hago con cierta frecuencia cuando siento que las ideas que voy amasando en mi interior adquieren cierta consistencia. El tema de hoy será el de los huérfanos del materialismo y sucesivamente en otras entregas será el de los varios senderos por donde transcurre el proceso de la posmodernidad. En otras palabras, el proceso que se inició durante el tercer giro con la caída del socialismo real comunista y se consolidó al comienzo del cuarto giro con la caída del capitalismo paroxísticamente virtual, concentrador de riqueza virtual. Y eso ocurrió durante la crisis financiera del 2007-2008. Un proceso este, el de la postmodernidad, que tiene que ver con la gran desilusión humana hacia las promesas de una historia lineal que debía distinguirse por un ascenso incontenible, a su vez determinado por el progreso material, científico, tecnológico, eso que algunos presumidamente titularon como el ascenso del hombre, confundiendo el inventario del progreso material sin tomar en cuenta de que el hombre como tal no ha cambiado nunca desde la caída, desde el pecado original, y sigue siendo el mismo, un pecador serial, dotado sí de libre albedrío, pero necesitado al mismo tiempo de lograr la activación de un proceso de crecimiento interior, de iluminación interior, de sabiduría esencial, sin la cual el libre albedrío deja de ser libre y se expone a ser totalmente condicionado y amaestrado por los procesos zootécnicos de la ciencia y la tecnología y por la mutación antropológica provocada por la sociedad de consumo. Una situación imperdonable para Dios, de alteración de su creación predilecta, de laceración de su contenido sagrado, y que a mi modo de ver es la que ha desatado el comienzo del fin. De hecho, algunas veces creo que cuando un intelecto tan notable como el de Yuval Noah Harari proclama que nosotros los hombres no somos otra cosa que animales, que llegaremos a ser dioses cuando logremos controlar todo impulso humano mediante la aplicación de algoritmos, pues Harari no hace otra cosa que decretar a gritos el comienzo del apocalipsis. Bueno, pero volvamos al asunto del neoespiritualismo, al asunto de este libro. Amigos, aunque el espiritualismo ha estado presente desde los mismísimos albores de la humanidad, en su encarnación actual se ha convertido en algo característico de este mundo en crisis permanente, al cual se le ha dado la denominación de postmodernidad. La posmodernidad vista como una época de incertidumbre y confusión en contraposición a a la modernidad original, que se distinguía en cambio por el desarrollo de sistemas ideológicos perfectos y con vocación de religión universal. Pues bien, la posmodernidad es en realidad una fórmula negativa creada para evidenciar un fenómeno que a muchos les parecía inusitado, que es la crisis de un concepto de historia que, como ya dije, se debía desarrollar como un ascenso constante, como un progreso constante e indefinido,
el hijo predilecto de los iluministas del siglo XVIII en adelante. Pero, ¿cómo se manifiesta concretamente esta crisis de la modernidad? Esta postmodernidad que hoy en día ya ha terminado por convertirse en un lugar común en lo cultural y en lo existencial. Una crisis profunda, vivida en carne viva por millones de personas, denunciada e investigada por los intelectuales, que ha moldeado los estilos de vida dominantes. Pues la historia de las últimas décadas puede darnos una respuesta porque el pasaje de la modernidad a la supuesta postmodernidad dejó como secuela una víctima ilustre, que era aquella visión del mundo perfectamente autosuficiente, orgullosa y absolutista que se conocía como el materialismo clásico. Hubo un tiempo, hasta hace no muchos años atrás, en donde los representantes del iluminismo, de la ilustración, por lo menos la gran mayoría de ellos, creyeron fervorosamente que era posible reducir cada aspecto de la realidad a la dimensión cuantitativa de la materia, en su aspecto más tangible, medible y potencialmente dominable. Esa fue una época en la cual muchos filósofos se entusiasmaban en concebir la historia como una perenne dialéctica entre productores de bienes y acumuladores de bienes, donde el progreso humano se medía contando el número de chimeneas que iban surgiendo en cada ciudad y la prosperidad de una población era proporcional a la producción diaria de las industrias que le proporcionaban empleo a esa población. Esa fue la época del materialismo triunfal y su muy optimista visión del futuro. Yo diría que su visión completamente optimista del futuro, dominada por el mito omnipresente del mundo del mañana, de la tierra del mañana, donde se tenía la certeza de que todo, tarde o temprano, todos los aspectos del mundo y del universo podrían ser descifrados y explicados por la ciencia. Y cualquier problema sería resuelto por la técnica o la tecnología, como se le llamaría después. Y como todos sabemos, esa ilusión al final comenzó a disolverse y finalmente se disolvió. Sí, se disolvió en la sociedad líquida de Bauman. No obstante, los últimos coletazos que intentó propinar a los primeros escépticos que iban surgiendo, que los argumentos del materialismo clásico se volvieran cada vez menos actuales hasta entrar en crisis profunda durante el cuarto giro, que la visión materialista y racionalista del mundo cada vez tenga menos seguidores, a pesar de la contraofensiva cientista o cientificista que vivimos con la pandemonia, es algo que ya ha sido demostrado en un considerable número de ocasiones, empezando por la caída del comunismo, por ejemplo, paralelamente con la ya crónica y dramática crisis que experimenta el capitalismo paroxísticamente virtual, a pesar de que sigue siendo muy exitoso en lograr concentraciones de riqueza cada vez más exorbitantes. Pues bien, la crisis de los máximos sistemas ideológicos ha terminado por agrietar e incluso quebrar la fe de muchos en la posibilidad de construir una sociedad más justa o de por lo menos poder vivir una existencia humanamente digna, como consecuencia del triunfo de la razón humana y la revelación del poder contenido en la materia. Pues como sabemos, en cambio ha sucedido todo lo contrario. Y el derivado principal de la descomunal concentración de riqueza que se ha logrado especialmente en los últimos 20 años ha sido el proceso de precarización de las clases medias y trabajadoras hasta llevarlas a una situación de supervivencia cada vez más difícil de sostener. Y hoy en día
cada vez más personas están despertando para descubrir que gracias a la imposición desde arriba, inaugurando un nuevo totalitarismo de la ciencia y la tecnología como las nuevas diosas que han de vigilar y regir nuestras vidas hasta llevarnos al transhumanismo, muchos estamos seguros de que todo va a terminar mal, muy mal, de seguir por este camino, que es el verdadero camino hacia la Matrix. También el reduccionismo de la ciencia positivista, a partir del cual ideologías propias de la modernidad, como el liberalismo y el socialismo, ideologías todas materialistas, habían erigido sus áridas bases doctrinales, también esa es una situación que hoy en día se ha visto redimensionada. De hecho, sí hubo una época en donde definirse ateo y materialista otorgaba cierto certificado de seriedad y de buena instrucción. En cambio, hoy, ante las nuevas perspectivas que la misma ciencia comienza a redescubrir y que la llevan a admitir con cada vez menos empacho que el misterio en el universo existe en forma masiva y dominante, porque el 95% de la materia y la energía que constituyen al universo es algo oscuro sobre el cual la física solo puede formular hipótesis que hasta ahora no han encontrado sustento real en la observación y el estudio, pues entonces no hay duda de que la validez del materialismo clásico como sello de garantía del rigor científico ha ido perdiendo prestigio y por lo tanto perdiendo terreno. Y en algunas ciencias realmente de punta, como la astrofísica, la cosmología y la mecánica cuántica, ha sido puesto en seria discusión. Incluso el mismo rigor del método científico ha sido señalado como un eventual obstáculo para permitir que los mismos científicos liberen sus intelectos sin temer represalias por parte de sus financistas, para poder siquiera intentar el adentrarse en misterios oscuros e indescifrables que parecían cosas de un pasado remoto. De hecho, hoy en día se podría afirmar en forma tajante que el materialismo dejó de ser una ideología creíble y que por lo tanto ideologías materialistas, economicistas, mecanicistas, como esas hermanas gemelas, esas hermanas de cuna, que son el liberalismo y el comunismo, o el liberalismo y el socialismo, ellas también han perdido credibilidad, aunque todavía algunos trasnochados insistan en bailar con estas doncellas fantasmales al ritmo de una música cacofónica que solo funcionó para cometer abusos de masa a gran escala, en la triste historia de la explotación del hombre por el hombre, tanto por parte del liberalismo salvaje occidental como por parte del socialismo real de los regímenes comunistas, porque también en ellos hubo acumulación y concentración de riqueza, hubo corrupción generalizada en la alta dirigencia, en las altas cúpulas. Y la prueba es que a la caída de la Unión Soviética en 1992, los depredadores occidentales no pasaron ningún trabajo identificando y escogiendo los futuros oligarcas que le venderían su país al neoliberalismo salvaje occidental, a costa del despojo, el sufrimiento y el hambre de las masas. Situación que gracias a Dios fue corregida por la llegada al poder de Vladimir Putin en circunstancias místicas que el Papa Benedicto XVI conocía bien, así como lo oyen, y que algún día les contaré en otro video. Por cierto, vayan anotando los temas cuyo desarrollo queda pendiente en cada video para que no se me olviden. A lo mejor voy a hacer un video solamente dedicado a responder esos temas. Bueno, seguimos. Por lo tanto, el materialismo, alabado sea Dios, ya no es una ideología merecedora de credibilidad alguna. Y se podría afirmar, parafraseando al legendario historiador positivista Mark Bloch o Mark Bloch, que el mismo, o sea, el materialismo,
se desvaneció desde el mismo momento en el cual quienes más apostaron por él comenzaron a desahuciarlo y a traicionarlo de noche. Otra historia que deberé contar. Sin embargo, la quiebra, la bancarrota teórica y práctica, de todos modos, no impide para nada que cierto materialismo pragmático haya podido sobrevivir hasta nuestros días, gracias al auge totalmente artificial, totalmente inflado por moneda hueca, ya saben cuál es, el materialismo pragmático que ha estado inflando a las mal llamadas empresas tecnológicas. Estas tecnológicas que no son otra cosa que empresas militares, empresas del Estado privatizado, disfrazadas de civiles y creadas todas por supuestos genios, salidos todos de un garaje. Y hay, sí, hay bobolongos, hay tarambanas que realmente se creen estas historietas. Increíble. De hecho, el materialismo, aún pasado de moda, tercamente subsiste como forma mentis, que todavía incide en forma importante en la mayor parte de nuestros contemporáneos, en forma más o menos consciente, por medio del modelado que sigue haciendo de cierta moralidad, de cierta cultura y de cierta actitud existencial, donde el hedonismo de masa, que por inoculación letal del liberalismo real, patológicamente afecta sin salvación posible a gran parte del ganado humano que constituye a las sociedades de consumo, no solo en Occidente, sino también en los países que aspiran a retarlo y vencerlo en las conquistas necesarias para nivelar el campo geopolítico y lograr finalmente un mundo supuestamente multipolar, pues también allí hemos visto cómo ha llegado este hedonismo de masa, gracias a que el liberalismo real ha entrado a formar parte de la cultura, por lo menos de ciertas élites, por lo menos de ciertos estratos sociales superiores y medios y superiores. Por eso les digo que el final de los tiempos ya empezó para todos, en todo el planeta, así es, y serán muy pocos los que se van a salvar. De todos modos, este materialismo de extirpe puramente corporativa está destinado a una crisis moral y espiritual terminal a escala global, en todas sus juventudes destinadas al exterminio, las cuales, como signo inequívoco, a nivel mundial, a nivel mundial han dejado de reproducirse y por lo tanto están condenando a la extinción a los sistemas de seguridad social en todo el mundo y por lo tanto a sus mismas naciones, algo que las élites dominantes esperan con ansia, perdón, no solo para reducir la población, sino para poder aplicar el gran reset con mayor eficacia eutanásica, eugenésica y finalmente genocida, eficacia con sello naranja de garantía accionacista, demostrada con los holocaustos de la Segunda Guerra Mundial y el de Gaza. Por eso es que estas élites se sienten tan confiadas de su triunfo final. Y ahora, con el Mesías ultracionista anaranjado, mucho más, porque se encuentra en cuerpo y alma dedicado por orden de sus amos superiores sionazistas a limpiar la tierra santa de Israel de cualquier palestino para, para dejar la lista para la venida del Mesías. Sí, así como lo oyen, para la venida del Mesías. No sabemos si del Mesías judío o de uno aceptable para los sionacistas. Y por lo tanto, no será otra cosa que él. Adivinen quién va a ser. Les daré un dato ahí, una pista. Léanse a Vladimir Soloviev y su libro Los tres diálogos y el relato del
Y todo esto acontece ante una humanidad infantilizada y atrapada sin salida en el círculo mágico del poder globalista, que es liberal y progresista por igual, por una exigencia de dualidad diabólica y de dominio. Y esta humanidad que al entrar en ese círculo, al entrar en esta matrix, ipso facto pierde su libre albedrío, es la humanidad resultante de una mutación antropológica que comenzó hace 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, la cual implica que ha perdido en su inmensa mayoría su dimensión vertical de desarrollo del espíritu, mediante desarrollo del conocimiento, de la conciencia y de las prácticas necesarias para encender la luz interior, que es la que debe iluminar el camino a la salvación, que no es otro que el de la comunión con la verdad del universo centrada en Cristo, nuestro Señor. Aunque al final, y sin la menor duda, Cristo triunfará y lo hará en gran forma, pero su victoria final no puede ser una victoria aislada, basada solamente en su poder infinitamente superior al de todas las fuerzas del mal, porque eso significaría que toda la historia del cristianismo, de Cristo como Dios encarnado en hombre y convertido en el verdadero Mesías, que se sacrificó para salvar a la creación preferida de su Padre y resucitó para anunciarnos la buena nueva de la vida eterna, toda esa historia entonces habría resultado ser una historia en vano. Por lo tanto, cada uno de nosotros, los del pequeño rebaño remanente, no los fariseos liberales de derecha, que a conciencia o no diabólicamente pretenden politizar al catolicismo para que sea objeto de polarización, de división, de discordia abajo entre el pueblo, pues cada quien de nosotros, ya encaminado en su sendero de iniciación, destinado a la activación de nuestra realidad cósmica interior, algo que de paso no es un privilegio exclusivo del cristianismo, eh, todos estamos llamados a prepararnos con dedicación, voluntad, disciplina y hambre de verdad para ayudar a Cristo, sobre todo en la conservación de ese pequeño rebaño hasta el final, el cual será testimonio de que el Cordero de Dios de todos modos dejó una huella indeleble que superó la prueba de la debida maduración y plenitud de los tiempos, la prueba del aniversario crucial de los 2000 años de su muerte, fecha crucial, fecha última para la salvación de los pocos, tal como se advierte en Lucas 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman por él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículos 7 y 8. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Y como siempre, les ruego que se cuiden y fortalezcan su conocimiento, su conciencia, su fe y su razón. Y desde luego les agradecería de todo corazón si por la módica suma de $5 mensuales se suscriben al canal, ya sea en el canal de Coffee o el de Patreon, donde encontrarán videos y series exclusivas como esta que estoy desarrollando sobre el cristianismo occidental, o series como la de la Guerra del Templo. 23 videos que tratan sobre la historia y la actualidad del Medio Oriente, o la serie USA, Guerra y Reset, los últimos días de Prometeo. 7 videos que tratan todo lo relacionado con una eventual guerra civil en los Estados Unidos, tema sobre el cual deberían informarse bien, porque la presidencia del Mesías anaranjado no será precisamente de paz y tranquilidad. Y las instrucciones para suscribirse a esos canales, instrucciones que son muy fáciles,
las encontrarán abajo en el texto descriptivo. Mientras tanto, hasta pronto y que Dios me los bendiga.